Hola, buenas noches, soy el robot Chaman Bot. Hace poco fusilaron un montón de páginas de monas chinas piratas, dejando con paro cardíaco a muchos otakus como yo. Aunque a mí personalmente no me afecta porque yo pago Crunchyroll, el mejor servicio de monos chinos que hay en internet. Toda esta tormenta de arena reabrió el debate de que si la piratería es mala o buena para la industria, pero antes de opinar sobre un tema debemos informarnos bien. Nadie quiere ser un tuitero promedio. Para esto veremos la piratería desde sus orígenes hasta nuestros tiempos. Todo comenzó en el siglo XV, no, en serio, así de viejo. Antiguamente existían los copistas, personas que se dedicaban a copiar a mano libros para su distribución, normalmente contratados por la nobleza ricachona y reyes. Eran los copy-paste de la época, hasta que los mugrosos quedaron cesantes cuando llegó la imprenta, la cual era una maquinita en donde se le podían insertar letras metálicas para formar textos. Estas se bañaban en tinta y eran capaces de imprimir varios textos rápidamente. El trabajo de un copista era altamente laborioso y lento, por lo que piratear libros hubiese sido demasiado costoso, pero con la imprenta esto era relativamente fácil de hacer. Es aquí cuando nacieron los primeros amigos de lo ajeno y las primeras leyes de protección a la propiedad intelectual, como las odio. Aunque el control de la piratería en ese entonces era relativamente fácil, ya que las imprentas solo podían permitírselas gente forrada. Esto cambiaría gracias a la tecnología, la solución y causa de todos nuestros problemas. Mientras más se facilita el acceso y disminuyen los costos de producción, más libros sin páginas y desteñidos encontramos hoy en día en unos paños de colores. Bueno, también están los PDF, pero ya hablaremos del almacenamiento digital más tarde. Otra industria golpeada es la música. Antiguamente solo podías escucharla en vivo y en directo. Si querías la versión más barata y pirata de un cantante, solo te quedaba conseguir a su doble. Esto hasta la llegada de Thomas Alva Edison, hablando de copyright, y su fonógrafo, el cual podía grabar música convirtiendo las ondas vibratorias de sonido en canales físicos producidos por la presión de una aguja en un disco. Esta manera de guardar información es el tatarabuelo del almacenamiento digital. Por ejemplo, los CD y su familia también funcionan por medio de las protuberancias, pero estas son microscópicas, las cuales se traducen en la computadora como 1 o ceros, dependiendo si la luz del lector láser es reflejada de vuelta o no. Y ya sabrás que toda la información digital actual se forma a través de este código binario. Volviendo a la música, los discos de vinilo no eran muy pirateables, pero todo esto cambió cuando el cassette atacó. Esta vez una simple cinta magnética era lo que guardaba la información, por lo cual era barato y fácil de transportar. Si tienes un ojo perspicaz, te habrás dado cuenta de que la piratería no solo depende del medio de almacenamiento, sino que también del medio de reproducción. El cassette en sí no era un problema, pero sí lo fueron las radios, que venían con grabador de cassette incluido, que permitían grabar a cualquier ser humano común y corriente sus canciones favoritas de la radio u otros cassettes, naciendo las primeras playlists, o como se conocían en la prehistoria, mix o mezclas. Pregúntenle a sus papis o abuelos, dependiendo lo viejo que seas. Esta es considerada la primera gran explosión de la piratería, y donde las compañías disqueras en verdad sentían que este era un problema grave y causante de quiebras. En resumen, se le apretaron los cachetes. De hecho, para combatir esto, habían grupos de música que vendían sus cassettes oficiales junto a cassettes vírgenes, cassette en blanco, para provocar a los consumidores a piratear, pero que con ello estarían robando el trabajo de otros. ¡Oh, la manipulación emocional! Bueno, supondrás que no funcionó. Lo mismo sucedió con el primo del cassette, el VHS. Básicamente es un cassette para películas, me da flojera explicarlo. El cine tuvo tanto tiempo el monopolio del medio audiovisual que cuando llegó el VHS legal pensó que moriría. Imagínense cuando llegó la distribución ilegal, el apocalipsis now. Pero nada ocurrió, porque a diferencia de las otras industrias pirateadas, ningún medio va a reproducir nunca lo que se siente en un cine. ¡Cállate, mierda!
Bueno, ya terminamos con los medios de almacenamiento prehistórico. Ahora llegamos a mi era, la del CD. ¿Cómo que los CD ya son de viejitos, mocosos maleducados? Yo soy joven aún. ¿Escucha el Bad Autotune? Bueno, da igual, porque para entender el presente digital debemos volver al pasado. Todo empezó con las punch cards, que eran cartulinas perforadas. Literal, podían leer información de estas tarjetas leyendo cuando habían agujeros y cuando no. Un bit o binary digit es la unidad mínima en lenguaje binario. Puede representar un 1 o un 0. La capacidad de almacenamiento de una miserable punch card era de 960 bits. 62.500 de estas cartas serían necesarias para guardar una foto promedio de tu celular de 5 megas. Otro punto es que debían ser guardadas en un orden exacto para ser leídas. No muy conveniente piratear en ese formato si soplaba el viento o se te olvidaba pedirle la cartulina a tu jefa. La piratería tuvo que esperar unas décadas más hasta la llegada del disquete. Los jovencitos lo conocerán por el símbolo de guardado. Estos podían transportar la gran capacidad de 2 megas, equivalente a una foto pequeña o 5 memes. Su capacidad era una mierda, pero fue el inicio de la aventura pirata en los videojuegos, ya que tenía el espacio suficiente como para copiar el enlace directo de un juego y poder disfrutarlo en tu casa. Además de que los juegos se podían dividir en partes, uno de los juegos más populares de la época, Doom, pesaba 6 megas. Aún así, las computadoras no era algo que todos se podían permitir en ese entonces, como las impresoras 3D hoy en día. Algún día, bebé. Aunque esos disquetes del diablo eran cosas que mayormente se pasaban entre amigos y se jugaba en las clases de computación. Pero todo se fue a la B cuando llegó el CD, con su apoteósica capacidad, 700 megas. Incluso ahora esa cantidad no es para nada despreciable. Muchos juegos indies caben fácilmente en ese tamaño. Pero antes de continuar, acércate, más. Ahora, cuéntame, ¿alguna vez tuviste un CD pirata en tus manitas pecadoras? Déjalo en comentarios, te lo juro, que de aquí no sale. Porque yo literalmente no conozco a nadie que no haya tenido al menos uno en sus manos. Ya sea un CD de música, de la Play o el Encarta, la Wikipedia de los viejitos. Yo personalmente nunca toqué algo pirata hasta la era del DVD, con su astronómica capacidad de 4.7 gigawatts u 8,5 gigabytes si era de doble capa. Sin duda, la Play fue una gran consola. Nadie discutirá eso, pero convengamos que parte de su éxito se debía a que era más fácil de profanar que tus datos por Facebook. Recuerdo que pagabas $20 y lo único que hacían era pegarle un chip. Cuando llegó el Blu-ray de 25 GB o 50, el de doble capa, la piratería se hizo mucho más complicada por el alto costo de estos y que los PC no contaban con grabadores de Blu-ray, aunque claro, solo sería cuestión de tiempo, como cuando llegaron los discos duros externos, los cuales se podían conectar a consolas como la profanada Wii y tener cientos de juegos almacenados. Un disco duro externo de 1 TB cuesta aproximadamente $60. Esa misma capacidad en la era de las punch cards costaría alrededor de $400.000, igual a pagar 6.666 discos duros externos. Pero falta el factor más importante, la distribución, y no hay medio físico que pueda superar a la internet. Existen dos métodos principales para descargar información de la red, la descarga directa y el peer-to-peer, o como me gusta llamarlo, pirata a pirata. Aquí los archivos se descargan directamente de otro usuario con ganas de piratear, siempre y cuando estuviesen conectados a uno de los programas que ofrecían ese servicio como Ares o Kazaa. Era como si te estornudasen en una orgía. Te profanaban los virus más rápido que Sonic con laxante. El sistema funcionaba de la siguiente manera. Buscabas tu video o música favorita. Si alguien lo tenía, empezabas a descargarlo de ese gordo, mientras aquel amable sujeto siguiera conectado al programa. Mientras tú descargabas, otros usuarios podían descargar un archivo que tú tuvieses. Multiplica aquello por chillones de personas y obtienes la red de piratería más grande hasta aquel entonces.
Claro, tenía pequeños inconvenientes, como que por ejemplo si se iba el marinero al que le estaba chupando los datos, la descarga paraba hasta que aquella persona se volviese a conectar. Y aunque estuviese conectada, la velocidad de descarga dependía de su velocidad de internet. Y en aquella época, digamos que no podías jugar ni al Fortnite. Por otra parte, aunque era prácticamente imposible atrapar pirata por pirata, sí podían tumbar a los barcos donde estos navegaban. Pero los piratas no solo deben temer a la policía marítima, sino que a otros piratas. Kazaa fue tan popular que empezó a colocar anuncios para mantenerse funcionando y forrarse, principalmente no por. Como a nadie le gusta la publicidad, los piratas piratearon Kazaa, renombrándolo como Kazaa Lite, el cual no contenía anuncios, lo que hizo hundirse al Kazaa original. ¡Oh, la ironía! Pirata no mata pirata. Bueno, pero quien sí se fue a tomar por Q por los tribunales fue Napster, el abuelo del Kazaa, el cual se especializaba en compartir música. Tan solo duró 2 años a flote. Se hundió demandado debido a que la industria musical entró en pánico. Los cassettes parecían un bote de marinero de agua dulce comparado a la perla negra, que era el P2P. Pero nada de esto se compararía a la evolución de esta tecnología, el BitTorrent. El BitTorrent seguía la mecánica de compartir archivos entre personas comunes, pero esta vez tus archivos venían de varias fuentes al mismo tiempo. El sistema consistía en partir tu archivo deseado en varias piezas pequeñas, como si de un rompecabezas se tratase. El programa elegía a todos los usuarios disponibles que tuvieran alguna de esas piezas y las descargaba. Esto no solo hacía la descarga mucho más rápida, sino que a diferencia del P2P, si una persona se iba, no importaba, ya que extraía las piezas faltantes de otros piratas que tuvieran ese mismo archivo activo. Cuando obtenían todas las partes, se armaba el rompecabezas y tenías tu suculento archivo. Esto te hacía prácticamente imposible de rastrear, ya que el FBI tendría que buscar a los dueños de cada una de aquellas piezas minúsculas. De hecho, un abogado hábil y mentirosín podría alegar que ni siquiera estabas compartiendo una película, sino que un pedazo de un programa, que por sí mismo no infringe ninguna ley de derechos de autor, ya que no es la película, sino que un torrente de bits. Podía ser un pirata con tranquilidad. Por último, la descarga directa es simplemente descargar información desde un servidor que la almacena. No me digas, como las páginas de emuladores. Lo malo es que estas prácticas son fáciles de matar. Pregúntenle a Nintendo. Primero porque son fáciles de encontrar porque sus nombres son sumamente sutiles. Y segundo porque tienen la evidencia incriminatoria a la vista de todos. Literalmente, un método más difícil de poner tras las rejas es la nube, la cual es una red de servidores que almacenan información de cualquier tipo. Que los bucaneros la utilicen para surcar los mares no es culpa del dueño de los servidores, sino de la gente. Y como estos piratas usan nombres clave para bautizar sus archivos, son mucho más difíciles de rastrear. Pero los servidores ¿correrán la misma suerte? La más famosa en su tiempo fue Mega Upload, quien es el ancestro del meme 100% real no fake un link mega, la cual fue cerrada en 2012, de la manera más peliculística de todas, FBI y gordos incluidos. Su fundador, Kim Schmitz, o por su seudónimo Kim.com, empresario multimillonario, fue detenido en 2012 en una redada policial. Nada hacía presagiar que este incidente pondría inicio a la lucha más grande contra la piratería, al mismo tiempo que empezaban a fraguarse leyes que no solo pondrían en jaque a los 7 mares, sino que a la mismísima libertad del internet y expresión. Si quieres conocer el desenlace de este capítulo de La Rosa de Guadalupe, suscríbete y toca la campanita para que YouTube te avise de este video la próxima semana. Pero viene uno antes. Sí, como notarás, estoy subiendo videos más seguido. ¿Es que acaso tengo nuevos humanos esclavos? Tal vez. Así que si no quieres que mueran de hambre, puedes apoyarme en Patreon por una módica suma y ser parte de este proyecto.
podrás salir en los créditos como estos muchachos y elegir los siguientes videos, tal como lo hicieron con este. Muchas gracias por ver hasta el final y me despido. Adiós.